Bienvenida gente a este nuevo capítulo de Mi Pensadero. En este caso el último capítulo que en lo que respecta a mi trastorno de ansiedad, en este caso Resplandor, que bueno, haciendo una analogía media barata con respecto a la luz y a la oscuridad y en penumbra era cómo me fue comiendo la oscuridad no hace falta mucho explicarlo, y el resplandor cómo a medida que fue entrando un poquito de luz y después cómo aprendí a convivir, como hacemos todos y como nos pasa constantemente, con luz y oscuridad, que es en definitiva cómo se transita la vida prácticamente. No es no es una película de Disney, de las viejas que tiene final feliz y es todo luz y magia. La vida es un poquito más real y bueno, acá voy a contar un poquito cómo fue mi tratamiento psiquiátrico. Muy por arriba, tampoco tengo ganas de entrar de vuelta en síntomas, en cómo me sentía. En el capítulo anterior tuve 50 minutos hablando de un montón de esas cosas, entonces creo que no hace falta tampoco darle tanta vuelta. Sí, quiero dejar en claro que el proceso es largo, hay que tenerle paciencia, toma su tiempo, es un proceso, como todo proceso requiere su tiempo tanto de adaptación como de arraigo y de ir paso a paso, creciendo, mejorando y acostumbrándose a todo. Creo que lo más importante de este video hoy es, para mí, es hablar de lo que a mí sí me dejó de aprendizaje, de conclusiones, de enseñanzas, en qué sentido sí me cambió mi trastorno de ansiedad, que en un montón de aspectos es sumamente positivo. Como siempre dije, este es un proceso sumamente nutritivo, si uno lo puede canalizar y procesar. Entonces la idea es ir haciéndolo paso a paso, contando, no, paso a paso como con ítems. Hice mi trabajito de producción y voy a dejar en claro cosas que creo que son importantes rescatar, que creo que son las que aprendí yo con respecto a este episodio, esta parte, esta faceta de mi vida que tuve. Vuelvo a decirlo, porque esto no, yo no soy un especialista, no estoy aconsejando, solamente estoy remarcando y tampoco quiero caer en esa de ponerme en altura y decir, mirá, eh, esto es la verdad absoluta, para nada. Yo voy a decir lo que yo creo que aprendí de mi trastorno de ansiedad y el que le sirva, acá estará y a René le quedará para que entienda un poquito cómo son las cosas, cómo fue mi tránsito en este momento. Em, Tratamiento psiquiátrico lo empecé el 31 de diciembre, me acuerdo exactamente, fue el día después del casamiento de mi primo. El 31 de diciembre de 2023 empiezo mi tratamiento psiquiátrico. Me acuerdo que me hicieron un test de ansiedad que me había dado pésimo. Me había dado, voy a decir una cosa, 36, ponele, porque te hacían preguntas, tenías que puntuar del 1 al 5 honestamente, que pensaba, y me dio bastante mal, creo que ponerle que eran 50 al máximo, 36 me dio, y bueno, ahí es donde se toma la decisión de que yo tengo que estar medicado. El tratamiento, a mí no hubo que requerir mucha medicación, hay dos opciones. En mi caso era uno más paliativo, que era usar clonazepam y tratar que el clonazepam es como que te emparcha y te saca eh, eh, el mal momento. Pero claro, no es tan sustentable, no es un arreglo concreto, es ir empachando hasta que ver si en algún momento la cosa mejora con el tiempo, porque vos tomás buena decisión o lo que sea. Y la segunda era un proceso mucho más largo, mucho más complejo, que era a través del Zoloft, que es sertralina, que eso sí ya es algo que no te anestesia, es simplemente algo que va reconstruyendo, creo que era tu neurona, no me acuerdo exactamente técnicamente, obviamente de eso. Todo lo que estoy diciendo ahora es lo que yo entendí de lo que me explicaron. No, no estoy diciendo algo eh, que yo sea especialista. Entonces empecé el tratamiento, la sertralina tiene muchos efectos secundarios, o por lo menos yo sentí que tenía un montón de efectos secundarios, que es normal porque te están yendo a atacar las neuronas, entonces es algo que es inevitable, el cuerpo
las neuronas probablemente sean lo más sensible, de las cosas más sensibles que tenemos, y todo lo que ataquemos por ahí va a tener una repercusión. Ah, la sertralina me ayudó a dosificar un poco los sentimientos, las sensaciones, los pensamientos catastróficos. Yo estuve mucho tiempo pensando que tenía ELA, me costaba tragar, o sea, tuve un montón de cosas por ahí. Entonces, hasta que le encontré la dosis adecuada, que eso también es importante, ir viendo cuál es la dosis adecuada para vos, eh, que mi parámetro era la dosis, la cantidad de pensamiento catastrófico que yo tenía durante el día. Eso fue un gran parámetro para mí. Cuando encontré la dosis, empezaron a bajar y empecé a tener mucho menos eh, esos efectos gatillos de donde empieza un pensamiento catastrófico y termina en el inframundo, como me solía pasar. Era como que yo no podía parar, ahí voy a un determinado momento, yo no podía parar la catarata de pensamientos. Bueno, con la ayuda de la medicación empecé a poder lograr dosificarla y después hasta cierto punto ya pararla. Pero bueno, a mí, en mi caso, la sertralina, el Zoloft, ataca a todos de manera distinta. En mi caso me dio muchísimo insomnio. El 2024 dormí como el orto, realmente, y eso era un problema, entre comillas. No era que o sea, dormir como el orto para un trastornado, para una persona que tiene trastorno de ansiedad, a veces es dormir realmente poco. Estamos hablando de 2, 3, 4 horas. Yo dormía, estoy acostumbrado a una rutina de dormir muy sana. Pero bueno, me costaba, me alteraba, no podía tomar mate porque me quedaba la cafeína y la mateína me estimulaba por demás. Estaba con mucho temblor de mano, yo estaba bueno, empecé a pensar, o sea, por un tiempo pensé que tenía Parkinson, después me di cuenta que era la medicación. Y bueno, transité todo el año así, después intenté progresivamente volver a mi vida normal, empecé a competir, tuve algún que otro ataque de pánico compitiendo, sobre todo los primeros meses. Los primeros viajes solo en avión fueron complejos porque yo ya era vulnerabilidad total, era andate al mundo como, como siempre, y me costó. Me acuerdo, el primer viaje a Europa que fui solo, que no tenía nada. Cuando digo solo es sin mi entrenador, sin Flor, sin nadie, o sea, yo solo yendo al avión, me costó. De hecho, tuve que usar una anestesia. El clonazepam estaba guardado para los momentos extremos, y para mí es la manera que tiene funcionalidad. Si no, pasa a ser una anestesia todo constante y no se puede vivir anestesiado por la vida. Hay que hacerse cargo de las situaciones que uno vive. Em, pero bueno, transité ese año, eh, fui mejorando mucho progresivamente en acompañamiento con el psicólogo, con cambiar la forma en la que yo estaba haciendo las cosas, empezar a vivir mi profesión a través del disfrute, no tanto de la exigencia, sobre todo momentáneamente hasta que yo me acomodara. Después encontrar el equilibrio, la gestión, los momentos donde el cuerpo no daba más, me los tomaba para descansar. Hubo muchos cambios que hice en mi rutina, en mi forma de hacer las cosas, que también ayudaron en atacar los problemas que yo sentía que tenía realmente, el entender mi hipocondrismo y tratar de mandarme buena información. La medicación de la psiquiatra, tratamiento con el psicólogo semanalmente, primero 2 veces por semana, después una vez por semana y así sucesivamente. La paciencia y la confianza en que las cosas iban a estar mejor, me fueron ayudando una rutina muy clara, la disciplina, eso lo dije en el capítulo anterior, pero fueron muy importantes. Yo fui muy responsable en entender que para poder salir había que hacerse cargo de la situación y que había que poner todo para que pasito a pasito, días más fáciles, días más difíciles, ir progresivamente encontrando cada vez más luz, y después, lo que dije, convivir entre luz y oscuridad, pero tratar de que cada vez sea más luz que oscuridad, y de esa forma que la vida sea más liviana. Empecé a valorar muchísimo mi paz interior, eso es algo que creo que fue importantísimo, y me di cuenta la importancia de no negociar esa paz en relación a nada, ni un partido de tenis, ni una discusión boluda, ni querer tener razón, y yo vengo trabajando mi ego hace muchísimos años con mi entrenador mental por una cuestión de que no me sirve para nada, el ego no sirve para nada, ya lo vamos a hablar en otro capítulo, pero en este caso era como desactivarlo completamente, mantenerse humilde, y creo que de esa forma fui teniendo una forma de vida mucho más sana,
El proceso me hizo mucho más empático. Yo lo dije en el capítulo anterior, no me considero así una persona extremadamente empática, tampoco soy un hijo de puta, pero no era una de mis características principales y creo que en el último tiempo realmente aprendí mucho a ser empático, o mucho más de lo que lo era. También pasó a ser algo importante en mi vida. Y también creo que aprendí mucho a escuchar a la gente que tenía alrededor, a las señales de alerta, escuchar a mi cuerpo, escuchar a la gente. em, y también esa humildad de no creer que te las sabes todas. Está bueno tener confianza en lo que vos crees y tener amor propio y tener claro un montón de cosas y conceptos, pero también está bueno tener la humildad suficiente para poder escuchar al resto cuando te quiere ayudar, o por lo menos entender más o menos de qué va la cosa, de lo que te están planteando y ver qué cosas positivas y qué te sirven y qué cosas no. Entonces, de esa manera, tener un estilo de vida mucho más saludable en todo sentido. Pero bueno, volviendo ahora sí, las conclusiones que yo puedo llegar a sacar de mi trastorno de ansiedad. En esta fase ya pasamos a la parte literaria, ahora vamos a la parte más metafórica, porque la vida para mí se puede vivir literal y metafóricamente, y eso también es divertidísimo, por lo menos a mí me pasa de esa forma, encuentro metáforas o sentido en un montón de situaciones y que se transforman en conceptos. Empezamos. Lo voy a hacer por ítems. Y si la edición me ayuda, lo voy a tratar de dejar con titulitos. De toda experiencia de vida se puede sacar crecimientos y herramientas para crecer, incluso de las ingratas o las que no deseamos. Eh, para mí hay situaciones, obviamente, a lo largo de la vida que no son ideales, que no son las que las deseamos, que no son las que queremos. Estoy convencido que sea cual sea la situación, incluso las más extremas, y no estoy hablando de un trastorno de ansiedad, estoy hablando de cosas más jodidas, creo que siempre se le puede sacar algo. Siempre se puede aprender y siempre se puede crecer. Y siempre va a haber algo que sacar de ese tipo de situaciones. Yo siempre en mi mente lo veo como si fuese... Hay que colar el dolor, hay que filtrar el dolor y ver qué hay abajo del dolor. Eh, a veces el dolor es obviamente es doloroso, pero creo que hay que tratar de procesar, de canalizar ese dolor o lo que sea que nos pase en pos de lograr sacar cosas en limpio de él y atrás atravesarlo después de eso seguramente va a haber una versión nuestra más madura, que más crecida, que esté curtida por ese dolor. Está claro que nadie elige vivir el dolor, pero entendiendo que es inevitable y que la vida funciona así, que todos vamos a tener situaciones en las que vamos a sufrir por algo, em, me parece sumamente importante hacer algo con ese dolor, capitalizarlo, drenarlo y ver qué queda atrás. Por eso dice la analogía de colarlo, de que pase la parte fea y ver qué te deja atrás la parte, qué enseñanza te deja. Creo que de cualquiera sea la situación que vivimos, sin duda eso es importante. Como siempre, los que me conocen y me han escuchado en alguna que otra nota dando, siempre dije que en este caso la- la discapacidad fue una autopista de conocimiento, porque realmente te expone a situaciones que en general la vida cotidiana no te expone. Entonces eso es por ahí una representación más gráfica de lo que estoy queriendo decir, de que eh, el dolor nos expone a situaciones que nos hacen crecer. Y creo que eso es sumamente importante de entender para poder sacar algo al respecto. Si no, el dolor por sí solo no nos va a servir de nada. Si logramos canalizarlo y procesarlo, creo que puede ser muy importante y es una herramienta muy fuerte que tenemos para ser resilientes, crecer y desarrollarnos, y encontrar una mejor versión de nosotros mismos para tratar de seguir creciendo y seguir disfrutando de esta vida que tenemos, que
es la única que tenemos y me parece importante valorarla. Ítem número 2 que remarqué para el día de hoy. Hay que hacerse responsable de nuestros propios demonios y cicatrices. Para mí no existe la perfección en el mundo en el que vivimos, sinceramente lo digo. Bueno, todos lo recontra sabemos. Entonces tampoco veo mucha gente en mi entorno, incluido yo mismo, en un montón de ocasiones. De hecho, probablemente gran parte de la situación que me lleva a es haber mirado por el costado determinados demonios y cicatrices propias. eh, que no se hacen cargo de sus propios demonios, no nos hacemos, no hacerse cargo de sus propios demonios no van a hacer que desaparezca. Lamentablemente, la forma que tiene la vida de ser, hay que encarar esos demonios y esas cicatrices y enfrentarlas, porque esos demonios, si no, van a estar constantemente presentes y más temprano que tarde probablemente vengan a atormentarnos y a sacarnos de nuestra esencia. Y el problema más grande que yo encuentro de esta situación es que cuando el demonio pasa tanto tiempo cerca tuyo, te empieza a formar parte de tu núcleo. Yo tengo un capítulo futuro, va a ser lo que yo le llamo el núcleo y el contorno. El núcleo es nuestra esencia, el contorno son las cosas superficiales que nos rodean. Em, Cuando el demonio pasa tanto tiempo cerca tuyo, no le das bola, crece, porque eso, los problemas reales o las cosas que uno tiene que enfrentar realmente. Hay veces que hay demonios chiquitos, boludos, que no llegan al núcleo, son superficiales, y hay esas cosas que ahí sí podemos negociar en la vida, pero son las cosas menos y probablemente las menos importantes. Los demonios y las cicatrices de verdad hay que enfrentarlas, porque tarde o temprano te van a venir a atormentar. Si pasan demasiado tiempo con nosotros, lo peor que puede pasar es que se forman parte de nuestra esencia y ahí sí ya tenemos un problema porque va a ser mucho más difícil de combatir. Eh, entonces, no procrastinar, enfrentar esos demonios me parece una enseñanza muy importante que me dejó esto, porque si se forman parte de nosotros, van a contaminar nuestra esencia y lo peor de todo, van a contaminar nuestro entorno también. Y eso es triste, porque yo siento que todos tenemos muchas cosas para dar, cada uno en su rubro, de su manera, pero si dejamos que nuestros demonios se adueñen de nosotros, ya va a ser difícil mostrarle al resto del mundo todo lo bueno que tenemos y todo lo que, lo que tenemos para brindar, tanto para nosotros mismos como desarrollo personal, como para la gente que está alrededor y que intenta hacerse parte de nuestra luz y poder contagiarse. Ítem número 3. Saberse imperfecto y vulnerable no te hace peor, te hace humano. Como dije en el capítulo anterior, a mí me cuesta terminar de aceptarme roto en ciertas veces, pero no hay que tenerle miedo a romperse, porque es parte de la vida. Es muy probable que nadie que viva y que incluso que, o sea, el que juega a seguro se va a romper de otra forma y el que arriesga a vivir y a sentir y a experimentar también se va a romper de otra forma. Entonces va a llegar un momento en que estamos todos rotos de alguna forma. Entonces no hay que, me parece innecesario, primero, tenerle miedo a romperse porque creo que es inevitable. Lo dije en el capítulo anterior, no hace falta llegar a los puntos extremos que llegué yo o que llega un montón de gente, o que la vida misma a veces te lo presenta y no queda otra, pero creo que no hay que avergonzarse de esa parte nuestra que es vulnerable. Creo que eso también le da mucha riqueza a nuestra esencia, a nuestro ser. Además es muy importante amigarse de nuestra imperfección y también de los demás, porque todos tenemos cosas en las que somos mejores o cosas en las que somos peores. Eh, Aprender a entender y encontrar la belleza en la imperfección también nos ayuda a conectar y empatizar mucho más. Entonces creo que esos son dos aspectos fundamentales, que siempre van a venir cosas lindas y buenas a partir de eso, de conectar con el resto y empatizar con el resto. Entonces, si nosotros aceptamos nuestro mundo de imperfecciones y el mundo de imperfecciones de los demás, y aprendemos a convivir con ellos, lo más probable que pase es que cuando tengamos que mejorar nuestras cosas que tengamos que mejorar, las vamos a intentar hacer
y vamos a poder disfrutar mucho más de las cosas lindas y buenas que tenemos para ofrecerle a los demás. Ítem número, ítem número 4. Nunca es tarde si creemos y queremos cambiar, no importa en la situación que estemos. Yo creo que no, porque muchas veces nos vamos tirando tierra encima, sea por cual sea la razón, tanto con nosotros mismos como con la gente alrededor, eh, y a veces ya creemos que o nos resignamos a no cambiar. Y creo que nunca es tarde para cambiar. Y a mí no me vengan, yo entiendo que si vos tuviste una manera de hacer las cosas durante mucho tiempo, es medio que se arraigue vos, lo dije antes, esos demonios empiezan a formar parte de nuestra esencia. Creo que igual se puede depurar en algún momento si estamos realmente convencidos de querer cambiar y si creemos y luchamos por querer cambiar. Em, Creo que muchas veces tenemos un montón de excusas y razones para no hacerlo, porque cambiar aspectos a veces es difícil y cuando las cosas se ponen difíciles, el cuerpo tiene la tendencia, la mente tiene la tendencia a aflojar en algún punto. Entonces, para mí es importante, por eso digo que hay que estar convencido, hay que creer y también hay que dejarse ayudar. Pues si uno necesita ayuda, no tiene ningún tipo de- de falta de hecho, me parece sumamente noble dejarse ayudar. Es una señal de humildad, es una buena señal con respecto a lo que queremos lograr. Em, y después uno sabe cuándo se vende la realidad cambiada o cuándo hace las cosas que tiene que hacer. En general, la vida se desenvuelve y te va mostrando la verdad más temprano que tarde. Entonces, creo que no hay que perder la esperanza y la fe en cambiar, tanto para una persona joven como una persona más adulta. He escuchado un montón de veces, bueno, ya soy grande, no voy a cambiar porque ya soy grande. Entiendo que es más difícil, pero no me parece una excusa eh, válida, porque cuando uno realmente quiere cambiar, lo puede lograr. Lo que tienen estas situaciones, al ponerte al extremo, es obligarte a cambiar en determinadas situaciones. Y creo que se puede lograr sin necesidad de llegar a esos extremos, pero incluso en esos extremos es algo potable. Obviamente va a tener trabajo, va a requerir un esfuerzo grande, pero bueno, inevitablemente todas las cosas lindas que uno quiere lograr en general requieren un esfuerzo y un trabajo grande. Entonces, creo que si uno está convencido y quiere cambiar, vale la pena intentarlo. Y el progreso, por más que sea por momentos muy mínimo, es importante aspirar a ese progreso por más mínimo que sea, porque nunca sabemos a dónde va a terminar y eso es positivo. Quinto ítem, y medio que ya lo dije recién, pero lo voy a repetir porque lo tengo anotado. La disciplina y la fuerza de voluntad son aliados si los usamos bien. Con criterio, con constancia, cuando es fácil, cuando es difícil. La fuerza de voluntad es voluntad. em, y vuelvo a decir, escucho muchas excusas, incluso lo digo por mí mismo, muchas veces para hacer cosas que nos quedan cómodas, pero los cambios cuando necesitan ser hechos no son cómodos, lamentablemente son sumamente incómodos. Entonces, agarrarse de la disciplina y la fuerza de voluntad para llevar adelante esos cambios que se necesitan me parece una buena herramienta, porque por más que tarde, a veces más, a veces menos, siempre te van a ayudar a seguir creciendo y a seguir mejorando como persona y después se puede llevar a traspolar a cualquier disciplina, desde una aspiración profesional o una aspiración de salud física, algo mental, es una cuestión de tener constancia. Entiendo que es difícil y a todos nos cuestan determinadas cosas, algunos nos cuestan más algunas otras, otros les cuentan otras. Eh, Creo que es importante no venderse la peli cambiada a vos mismo. Después el que va a sufrir las consecuencias sos vos. O sea que eso es una elección propia. Yo no estoy amenazando a nadie, simplemente estoy contando cómo
entiendo a esta altura de mi vida que funcionan las cosas. Eh, los momentos de mi carrera deportiva donde me hice el boludo, las cosas se desenvolvieron de la forma que se tenían que desenvolver. Y cuando hice las cosas que tenía que hacer, nada me aseguró el éxito, pero sí se mantuvo dentro de los términos que tenían que estar. Entonces creo que la fuerza de voluntad y la disciplina sin duda son aliados y nos van a ayudar. Y están ahí para ayudarnos si lo sabemos usar. Hay momentos en los que van a hacer por un pasito de 1 centímetro, hay momentos en los que van a hacer un paso de 1 kilómetro. Depende también de la situación, pero lo importante es tener constancia, seguir y hacer uso de ellas, porque están ahí para eso. Y el último ítem, que no me acuerdo cuál es, quinto, sexto. La vida siempre nos va a estar desafiando porque estamos en constante cambio. Esto me parece importante. Me pareció importante a mí en este caso, en mi proceso, porque fue la transición de los 20 a los 30, de la preadultez, digámosle, actual, a la transición concreta de adulto. eh, y a mí me transité muchísimos cambios. Yo creo que pasa constantemente. Al principio somos niños, se nos presenta el mundo, estamos conociendo todas las cosas que tenemos, entonces por ahí es mucho más simple, por eso también la infancia tiene una infancia relativamente cotidiana y normal, sin ninguna cosa rara alrededor. Eh, la recordamos con muchísimo cariño porque es lo primero que se nos presenta. Después ya la adolescencia empieza a tener todas sus turbulencias y sus transiciones. Estamos en pleno proceso de cambio, empezamos a ser muchísimo más sociales y a vivir en el mundo real, a ver por lo menos una parte del mundo real, eh, por ahí más filtrada y con más resguardo, porque todavía seguimos alrededor de nuestros padres en general. Y por eso tiene ya empieza a tener su turbulencia. La preadultez de los 18, 19 a los 20 y picos, depende de cada uno, tiene una complejidad muy grande porque se empieza a tener la independencia, a tener la capacidad de tomar propias decisiones y entendés que el mundo por ahí ya empieza tu mundo empieza a ser responsabilidad tuya y eso a veces también pasa a ser medio sobreabrumador. Entonces uno se tiene que ir acostumbrando a esas cosas y después ya hacerse cargo de uno mismo y responsabilizarse de cosas externas también tiene una complejidad muy grande. Entonces estamos en constante cambio. Yo seguramente a los 40 o en algún momento pase a otra etapa. Ahora voy a ser papá, este es un cambio gigante para nosotros, totalmente esperado, deseado, hermoso. Es algo que lo veníamos buscando hace años. Eh, y a mí cuando nos enteramos que íbamos a ser papá, la ansiedad se me disparó totalmente fuera de contexto. Y ese es el proceso de cambio que se está viviendo, aprender el canal de mi ser se está llevando, se abrió para darle espacio a todas las cosas nuevas que tengo que aprender para poder llevar adelante esta nueva etapa que voy a vivir ahora a partir de junio. Entonces, em, creo que es importante no tenerle miedo al cambio, no tenerle miedo a los desafíos que nos plantea la vida eh, y abrazarlos. Es fácil decirlo, después cada uno tiene sus propios desafíos, de su propio contexto, de su propia manera, pero creo que no hay que... eh, o sea, hay que convivir con ese miedo, lo dije en uno de los capítulos anteriores, porque vale la pena, porque es lindo, porque está bueno, porque la vida tiene esa forma de ser y es así y es algo que nos hace, que la hace tan especial y tan divertida. Eh, la infancia fue increíble, tengo recuerdos hermosos, la adolescencia también. Después tengo momentos más lindos y momentos más malos, más feos de tanto la adolescencia como la adultez. Pero es parte de la vida y hay que tratar de fluir un poco más, que eso es algo también que aprendí mucho de este proceso. Hay veces que uno moldea las cosas y hay veces que hay que dejarse moldear por la corriente y no renegar tanto de ellas. Creo que eso fue sumamente eh, importante a lo largo de los procesos
de cambio que he vivido a lo largo de mi vida. Eh, para cerrar este, este triple capítulo de mi trastorno de ansiedad y ya poder darle espacio a cosas nuevas también en el canal. Em, repito, fue un proceso sumamente nutritivo. No me arrepiento. eh, Además, el que lo tuvo que vivir fui yo y obviamente no sé, no le deseo a nadie, pero yo no me arrepiento ni un poco de haberlo vivido. Era algo que tenía que transitar y aprender. Cargo con ello todos los días porque hay días que se hace muy pesado y el hipocondrismo me ataca de vuelta. em, y después quedás sensible en un montón de cosas. Dije que el balance emocional y el balance de la psiquis pasa a ser muy fino, muy, muy fino, mucho más fino. En un momento estaba así, antes cuando no entendían, cuando no era tan consciente de muchas cosas de la vida era mucho más amplio. Ahora, al tener tanta conciencia y aprender de todo esto que me pasó, está en un balance ahí, pero me desbalanceo muchas veces si no presto atención a mi salud y a mis hábitos y a mis rutinas y a tener tiempo tanto para exigirme como tanto para relajarme y disfrutar. eh, el balance se descajeta. Entonces, una de las cosas con la que cierro es tratemos de encontrar nuestro equilibrio, tratemos de escucharnos. Eso no quiere decir que tiene que ser todo paz y amor y bondad. Yo tengo mis días en los que estoy mejor, tengo mis días en los que estoy peor, todavía me sigo enojando por un montón de pelotudes, eso no va a dejar de ser así, como tampoco voy a dejar de tener eh, etapas de mi vida en las que me desbalanceé, por la razón que sea, pero al entender y procesar mejor todo lo que, no, lo que pasó, ya tener la experiencia, uno aprende a gestionar las cosas de distinta manera. Y de esa forma, atrás, después de ese proceso, salió una persona que yo estoy mucho más orgulloso de la persona que soy hoy de la persona que era antes. Entonces creo que eso es algo sumamente importante para cerrar y concluir con mi trastorno de ansiedad. Em, Como dije, hoy es luz y hoy es oscuridad y se convive de esa forma, porque la vida es así. La vida es cosa buena y cosas malas. La vida es luz, es oscuridad, es sufrimiento y es felicidad. Y va a ser así. El que lo inventó lo hizo de esta forma, que sea quien sea. Pero bueno, René, em, espero que alguna de estas cosas que te dije te sirva de algo. Em, yo creo que las aprendí siempre aprendí a partir de la experiencia, nunca de la inteligencia de haber escuchado. Pero bueno, si las aprendes de alguna forma también, bienvenido sea. Ojalá que, que sirva y que le sirva al que quiera y al que esté escuchando esto. Em, Gracias por acompañar, porque esto, si bien no es un canal muy popular, para mí, cada persona que ve y comparte su perspectiva de esto y lo que opina y se hace parte del canal, para mí eh, es divertido. Se los dije el primer día, me encantaría que me digan de qué hablar, de qué les gustaría que hable, de si quieren contar alguna experiencia, si quieren hacer algo. Yo tengo un montón de cosas preparadas, pero hacer una comunidad de esto sería el plano ideal. Hoy la comunidad son mamá, papá, un par de amigos y Flor y la familia de Flor. Pero ya seremos más en algún momento y me gustaría que formen parte. Así que les mando un saludo grande a todos. Gracias por un capítulo más y ya la próxima volvemos a la transmisión habitual. Abrazo grande.